Muy buenos días en esta mañana. Qué hermoso y precioso es poder llevar en estas mañanas una palabra de esperanza para compartir con cada uno de ustedes. Es un gran privilegio poder ser un instrumento de Dios para llevar palabras que nos acerquen a Dios, a conocer más a Jesús, a tener una intimidad con el Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles desde los pasajes de Génesis 41 al 42, y es la necesidad de ser entrenados para cumplir el propósito de Dios. José es una historia maravillosa que aparece en Génesis del capítulo 37. Empieza una preparación de la vida de José. José aparentemente era un joven engreído que alardeaba de los sueños, del amor que le tenía a su padre, y se había ganado de sus hermanos un sentimiento no muy agradable, pero parece que José hubiera comenzado mal. Había estado en una cisterna. Luego de pasar en una cisterna, pasó a ser un esclavo. Luego de pasar de ser un esclavo, pasó a una cárcel. Pero lo hermoso de esta historia es que terminó en un palacio. Como muchos en la Biblia, Jesús, Juan el Bautista, Ezequiel y los sacerdotes servían en el templo. José comenzó su vida laboral a los 30 años de edad, y esto lo vemos en Génesis 41, versículo 46. Hasta entonces había pasado por un entrenamiento particular. Llegó el momento, pues, en que lo pusieran a cargo de todo el territorio de Egipto. Pero Dios había visto el corazón de José en medio de todas sus tribulaciones. Durante los 13 años, escúcheme bien, 13 años. La Biblia nos da un dato de la edad de José a los 17 y luego nos lleva a los 30 años, donde estaba allí 13 años de pruebas, de procesos, de dificultades, donde quizás José se preguntó lo que tú te preguntas hoy. ¿Qué está haciendo Dios? Porque había experimentado el rechazo de sus hermanos, había experimentado el sufrimiento. José experimentó la injusticia. Por hacer lo correcto, padeció un tiempo de cárcel. Fue encarcelado. Fue decepcionado por otras personas. Aquel copero se olvidó de lo que le había prometido a José al haberle revelado el sueño. Pero en medio de todo aquello, hermanos, Dios lo estaba preparando para estar a cargo de todo el territorio de Egipto. Dios sabía que José era confiable, porque su corazón era correcto. Había permanecido cerca del Señor en medio de todas las pruebas. Esto es lo que importa. No si estás en un periodo de batalla o de bendición, sino de permanecer cerca del Señor y te comunicas con Él siempre desde lo profundo de tu corazón. José llamó a sus dos hijos. Uno lo llamó Manasés. Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la casa y de mi casa paterna. Al otro lo llamó Efraín. Dios me ha hecho fecundo en una tierra donde he sufrido. El hilo conductor entre ambos nombres es la frase de 4 palabras: Dios me ha hecho. José, hermanos, reconocía que Dios le había hecho. Tanto en épocas de sufrimiento, como el primer nombre de su hijo Manasés, como en el segundo nombre de su hijo Efraín, momentos de éxito. José en todo tiempo reconoció que Dios tenía el control. Y es aquí donde yo quiero enfocarme. No permitas que tu corazón se amargue en los momentos de sufrimiento, ni se jacte en épocas de éxito.
Reconoce que Dios es soberano sobre tu vida y tu situación. A diferencia de José, sus hermanos tuvieron que vivir con su engaño y culpabilidad. Eso lo vemos en Génesis 42, versículo 21 en adelante. Pero se decían el uno al otro, dice, parafraseando este versículo, verdaderamente nos portamos muy mal con nuestro hermano, pues no le hicimos caso cuando nos rogaba que le tuviéramos compasión, aunque veíamos que estaba afligido. Por eso ahora nos ha venido esta aflicción. La Biblia en este versículo nos está no digamos revelando, digamos mostrándonos el sufrimiento que tuvo José cuando fue vendido por sus hermanos, cuando lo tiraron en esa cisterna. Se asustaron mucho en su corazón, pero con sus labios dijeron, somos gente honrada. En todo esto, los sueños originales de José hallaron cumplimiento. Pese a todo lo que había pasado, siguió confiando en Dios y fue fiel a Él. Comenzó mal, pero terminó bien. Y cuando me refiero a comenzó mal, fue porque comenzó siendo vendido, siendo vituperado, siendo despreciado, siendo un esclavo, siendo una persona que por hacer lo correcto padeció una cárcel, a quien le confió de que te tuviera en cuenta delante del que lo podía sacar de la cárcel. Por 2 años lo olvidó, pero esta porción nos recuerda que Dios nunca se apartó de José. Y para ir concluyendo, nunca abandones los sueños dados por Dios. Aunque comiences en una fosa o en una cárcel como José, no olvides que puedes terminar en un palacio. Como lo señala Joyce Meyer, no importa dónde comenzaste, puedes terminar en un gran final. Aunque hoy te encuentres en una fosa, Dios aún puede levantarte y hacer grandes cosas en ti y a través de tu vida. Quiero que terminemos con esta oración. Señor, ayúdame a ver, ayúdame a llevar una vida de integridad. Que mis labios y mi corazón sean uno contigo. Que en mis oraciones recuerde que tú eres mi ayudador y que puedo hablarte con sinceridad desde lo profundo de mi corazón. Gracias por escuchar el clamor de mi corazón en la fosa, pero gracias por recordarme en el palacio que mi alegría proviene de ti, bendito Dios. Que este devocional haya llegado a tu corazón. Que este pequeño mensaje te anime a pensar en el 2025 de una manera diferente. Dios te bendiga. Un abrazo y muchas bendiciones en esta mañana.